Israel Shahak, Historia judía, religión judía, el peso de 3000 años, capítulo 4, continuación, la respuesta sionista, continuación. La victoria del nazismo descarta la asimilación y los matrimonios mixtos como opción para los judíos. Esto no nos causa ningún pesar, dijo el doctor Prinz, en el hecho de que los judíos se vean forzados a identificarse como judíos, ve el cumplimiento de nuestros deseos. Es más, cita, queremos que la asimilación sea sustituida por una nueva ley, la declaración de pertenencia a la nación judía y a la raza judía. Un Estado erigido sobre el principio de la pureza de nación y raza solo podrá ser honrado y respetado por un judío que declare que pertenece a su propio grupo. Habiéndolo declarado él mismo, su lealtad hacia un Estado jamás podrá ser defectuosa. El Estado no puede querer a otros judíos más que a aquellos que se declaren pertenecientes a la nación judía. No querrá aduladores y pelotas judíos. Ha de exigirnos que seamos fieles y leales a nuestro propio interés, pues solo aquel que honra a su propia especie y a su propia sangre podrá tener una actitud de honor hacia la voluntad nacional de otras naciones. Fin de cita del mismo libro Wir Juden, nosotros judíos, del doctor Joachim Prinz. El libro entero está lleno de este tipo de halagos burdos a la ideología nazi, de regocijo por la derrota del liberalismo y especialmente de las ideas de la Revolución Francesa. Nota. Por ejemplo, véase página 136. Aún peores expresiones de simpatía hacia el nazismo fueron manifestadas en el extremista Lohamei Herut Yisrael Sterngang en fecha tan tardía como 1941. El doctor Prinz era en términos sionistas una paloma. En los años 70 incluso patrocinó el movimiento judío estadounidense Brera hasta que Golda Meir le disuadió. Fin de nota. Y de grandes esperanzas de que en la atmósfera propicia del mito de la raza aria, el sionismo y el mito de la raza judía también habrán de prosperar. Por supuesto, el doctor Prinz, como muchos otros simpatizantes y aliados tempranos del nazismo, no se daba cuenta de a dónde estaba llevando este movimiento y en general el antisemitismo moderno. De la misma manera, en la actualidad hay muchas personas que no se dan cuenta de hacia dónde tiende el sionismo, el movimiento en el que el doctor Prinz era una figura honorada. Tiende hacia la combinación de todos los antiguos odios del judaísmo clásico a los gentiles y al uso indiscriminado y ahistórico de todas las persecuciones de los judíos a lo largo de la historia, con el fin de justificar la persecución sionista de los palestinos. Porque por insensato que suene, aún así salta a la vista, cuando se analizan de cerca los auténticos motivos de los sionistas, que una de las fuentes ideológicas más arraigadas de la persistente hostilidad del establishment sionista hacia los palestinos es el hecho de que en la imaginación de muchos judíos de la Europa del Este
se los identifica con los campesinos rebeldes de esta parte de Europa que participaron en el levantamiento Chmielniki y en otras revueltas similares. Y a estas últimas, a su vez, se las identifica históricamente con el antisemitismo moderno y con el nazismo. Confrontando el pasado. Todos los judíos que realmente quieren liberarse de la tiranía del pasado judío totalitario han de enfrentarse a la cuestión de su actitud hacia las manifestaciones antijudías populares del pasado, sobre todo aquellas relacionadas con las rebeliones de los campesinos siervos. Por otro lado, todos los apologetas de la religión judía y del segregacionismo y el chauvinismo judíos también adoptan sus posturas, tanto en última instancia como en debates actuales ante esa misma cuestión. El hecho incuestionado de que los campesinos revolucionarios cometieron escandalosas atrocidades contra judíos, así como contra sus otros opresores, es utilizado a modo de argumento por estos apologetas exactamente de la misma manera en que se utiliza el terror palestino para justificar la denegación de justicia a los palestinos. Nuestra respuesta ha de ser universal, aplicable en principio a todos los casos comparables. Y para un judío que verdaderamente busque liberarse del particularismo y el racismo judíos y de la mano muerta de la religión judía, esta respuesta no es demasiado difícil. Al fin y al cabo, las revueltas de los campesinos oprimidos contra sus señores y contra los administradores de sus señores son habituales en la historia humana. Una generación después de la revuelta de Chmielniki, de los campesinos ucranianos, los campesinos rusos se alzaron bajo el liderazgo de Stenka Radzin y de nuevo, 100 años después, en la rebelión Pugachev. En Alemania hubo la guerra campesina de 1525, en Francia la Jacquerie de 1357-58 y muchas revueltas populares más, por no hablar de las muchas revueltas de esclavos por todo el mundo. Todas ellas, y mi intención ha sido escoger ejemplos en los que los judíos no fueran el blanco de ataque, estuvieron acompañadas de horrorosas masacres de la misma manera que la gran Revolución Francesa vino acompañada de espantosos actos de terror. ¿Qué postura tienen los auténticos progresistas y a estas alturas la mayoría de las personas decentes y educadas, ya sean rusos, alemanes o franceses, ante estas rebeliones? Los historiadores ingleses decentes, incluso cuando comentan las masacres de ingleses por campesinos irlandeses rebeldes que se sublevaron contra su condición de esclavos, condenan a estos últimos como racistas, anti-ingleses. ¿Cuál es la actitud de los historiadores progresistas franceses hacia la gran revolución de los esclavos de Santo Domingo, donde se masacraron muchos niños y mujeres franceses? Plantear la pregunta es responderla. Pero si se plantea una pregunta similar en muchos círculos judíos progresistas o incluso socialistas, la respuesta es muy distinta. Aquí,
Un campesino esclavizado es transformado en un monstruo racista si había judíos beneficiándose de su estado de esclavitud y explotación.